Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana, del 2 al 6 de marzo. Sí, si no estoy mal. Importante tener en cuenta esta lateralización, obviamente, de meses anteriores, en contraste con lo que está ocurriendo ahora. Entonces ahí hay diferentes niveles de precios, aunque ya superamos estos mínimos anteriores, pues este nivel alrededor de los 4.150 y alrededor también de los 4.100 siguen siendo muy importantes. Lo segundo, tengo un ruido externo con el que no puedo hacer nada y espero que en este video no se escuche, pero igual hay que grabarlo. Dicho esto, empezamos con el análisis del comportamiento de toda esta semana. Un comportamiento lateral abierto, compuesto de muchas estructuras también, y sobre todo que empezó volátil y después se volvió muy volátil el mercado. Y vamos a ver el contraste justo en esa noticia de la FOMC y de las tasas de interés, las Federal Rates. Entonces, diferentes estructuras, diferentes puntos provisionales del mercado, puntos importantes obviamente los 4.300 y alrededor de los 4.000, a ver, hagamos un zoom acá, 4.000, ¿qué valor es este? Alrededor de los 4.065 más o menos, era el nivel de soporte. Todavía tenemos incluso una presión bajista, podríamos volver a ese nivel de precios, pero esos eran los más importantes, esos puntos eran los más importantes. Vamos a la gráfica con los indicadores para observar la estructura. Se empieza la semana con un comportamiento lateral clásico, con una distancia importante entre las áreas. Vamos a medir esa distancia. Una distancia de 26 puntos, nada de despreciables 26 puntos. Y que encontrábamos que obviamente, pues en un comportamiento, bueno, no obviamente, pero en un comportamiento lateral clásico siempre los extremos son puntos de referencia. Y no teníamos una secuencia específica para operar entre las áreas y los movimientos evidentemente eran directos entre una y la otra, entre el soporte y la resistencia. Por lo tanto, buscar trades en medio de ellas. Sé que tenemos también este tipo de comportamiento tendencial, pero no era de carácter repetitivo, no fue como que la bajada del movimiento al soporte fuera directa y la subida tuviera este mismo movimiento. Entonces, al no haber tipos de comportamiento repetitivos, lo ideal sería directamente apoyarse de los extremos. Tal vez este corto también valía mucho la pena como trade de continuación clásico que enseñamos acá en la academia, y este igual, pero repito, como la secuencia alcista y bajista era diferente y los movimientos primordialmente eran directos, no hay mucho más que hacer ahí, más que irse por los extremos. Después el mercado viene hasta este punto que también es este nivel de precios, llega, supera, sobreextiende. Cuando sobreextiende vienen esos retrocesos cortos, se apoya del área y falla para continuar. Pretende un retroceso profundo con un comportamiento de desgaste, un doble piso que podría ser precisamente de nuevo ese retroceso profundo que funcionaría obviamente si tenemos un target en promedio entre 4 e incluso 8 puntos daría el target, pero no logra hacer un nuevo alto y cambia su dirección, lo que nos muestra ya no un mercado lateral en medio de estas áreas clásicos, sino un mercado lateral muy abierto. El mercado genera un fuerte impulso de nuevo hacia los retrocesos profundos, como ven acá, vean que eran lo mismo. Después aquí hace un retroceso un tanto más profundo, pero no representa un cambio de dirección. Y aquí este trade, aunque funciona como trade de continuación, pienso que no vale mucho la pena enfrentarse directamente a esta área. El mercado estaba justo sobre esa área, tal vez valía de alguna u otra forma la pena buscar largos aquí. Evidentemente el área se desplaza, termina siendo acá, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, pero no logra llegar al nivel de precios de la resistencia, lo que implica que hay una presión bajista y el mercado está llegando, bueno, el mercado no, los compradores utilizan ya como referencia más o menos los 4.130 para bajar el mercado. Finalmente rompe, y una vez rompe genera ondas semicirculares, que son movimientos que tienen retrocesos aún más profundos de los que anticipamos. La secuencia bajista una vez rompe es un respeto o trades alrededor de la banda media de ese canal de Kellner y después llega hasta la banda externa y en la banda externa funciona el movimiento bajista. Aquí repite exactamente lo mismo,
que es generar un fuerte impulso y en ese fuerte impulso llegar a la banda externa y continuar el comportamiento. Aquí ya no llega a la banda externa, se podría plantear perfectamente un corto, pero en el momento en el que el mercado aquí hubiese entregado el target, pero se devuelve, cancela el movimiento, porque de donde se genera también termina. Un movimiento en V clásico que implica dos cosas, o una lateralización nuevamente o un cambio de dirección, y ahí es donde se vuelve probable estas dos posiciones como test de giros. Y el mercado ya supera el pivote anterior, evidentemente. Aquí lo supera este anterior de manera contundente y funciona la banda media, a pesar de la sobreextensión. Entonces ahí ya nos podemos adaptar, el mercado vuelve y sobreextiende donde funciona, perfectamente en la banda media, sobreextiende donde funciona, un poco más en retroceso profundo como continuación, pero si lo toman en la banda media, el stop tiende a estar detrás de esa zona de retroceso profundo y el target mínimamente a la banda externa. Entonces se compensa también en términos de riesgo-beneficio y se sigue cumpliendo la misma lógica. Ya más tarde en la tendencia con menor fuerza, vean la distancia tan diferente entre una y la otra, eso implica esa pérdida de fuerza, pues el retroceso viene siendo mucho más profundo y falla inmediatamente, intenta un nuevo mínimo y aquí podría haber una posición buscando un corto muy similar a esto de acá, buscar por ejemplo este corto ya a la banda media en un cambio de dirección ante un desgaste que fallaría, pero después estaría de nuevo a la banda media y una secuencia tendencial tranquila. Esa secuencia tendencial tranquila vendría siendo aquí banda externa, banda media, el mercado continuaría, incluso aquí también funciona, recuerden el stop detrás de la zona de retroceso profundo y el mercado seguiría avanzando y el target en la banda externa, pero evidentemente pierde fuerza aquí el mercado. Eso para el primer día. El día martes empezamos de nuevo con un mercado lateral, pero que no tiene las áreas bien definidas, que podrían ser estas, pero perfectamente yo podría decir que son estas de acá o es esta. Y en el soporte, pues tenemos estos niveles de precio, pero también tenemos esta línea diagonal. Entonces, cuando las áreas no están tan bien definidas y el mercado falla para continuar en cierta dirección en específico, lo ideal sería no meterse en problemas o tal vez encontrar un tipo de secuencia que se esté repitiendo para poder optar por posiciones, sean en corto o en largo. La única que yo veo realmente, si no se quieren enredar mucho, es que cuando el mercado intentaba aquí un nuevo mínimo no era capaz de continuar y vean cómo funcionaba aquí un movimiento alcista. Lo mismo ocurre acá, viene aquí y funciona este movimiento alcista. Podría ser similar, trades en la banda media anticipando que el mercado regrese hasta la resistencia. Pero no hay mucho más que hacer allí, sobre todo no enredarse en esos movimientos que carecen de dirección, pero tampoco tienen las áreas bien definidas. Ya cuando el mercado rompe de manera muy fuerte y se anticipan esos retrocesos profundos y ya aquí hay un comportamiento dentro del canal de Kellner en donde la banda media termina siendo un muy buen trade y llega a este punto máximo. El mercado cuando llega a ese punto máximo evidentemente forma un desgaste y una vez forma ese desgaste viene de nuevo esta línea de tendencia. Aquí no es capaz de hacer nuevos mínimos, de ahí que tenga yo esta X colocada. No logra hacer nuevos mínimos y después hace un contundente movimiento alcista, pero que respeta la banda externa. Entonces, ante el respeto a la banda externa, anticipamos que en donde converge el área con la banda media puede ser un muy buen punto para tomar un trade. Funciona a la perfección y después viene el retroceso profundo y de nuevo utiliza este nivel de precios de resistencia para cambiar la dirección. Sobreextiende. Ante una fuerte sobreextensión, anticipar el retroceso profundo. Podría ser acá, evidentemente fallaría, a menos que manejen un target de aproximadamente 4 puntos, en donde pues lo puede dar, aunque es pequeño para la volatilidad. El mercado está volátil, pero vamos a pasar a movimientos muy volátiles. Viene a la banda externa, desacelera claramente, digamos que eso es lo que buscamos para tomar posiciones. Una desaceleración representada en una consolidación regular de las barras y funciona hacia un nuevo mínimo. Aquí ya no logra hacer ese nuevo mínimo y cambia un poco la dirección. No llega a la banda media, aquí sí, desgasta y de nuevo un movimiento bajista que lo compone en retrocesos profundos. Y una vez el mercado mostraba la falla para continuar, pierde mucha fuerza y se mantiene lateral. Era muy característico de esta semana que al inicio empezara con secuencias laterales. Ya tenemos el lunes y el martes como mercados en su primera hora, las primeras 2 horas, un comportamiento no direccional. Pero eso va a cambiar un poco en los próximos días.
Aquí es importante entender las estructuras de la secuencia bajista. Aquí no hay nuevos mínimos. Por lo tanto, anticipar un corto inmediatamente sin haber un nuevo mínimo y entendiendo que al principio de la semana, o sea, el lunes y el martes, el mercado mantenía un comportamiento lateral, era difícil anticipar este corto, pero funciona muy bien. Y en el momento en el que funciona muy bien, aquí se podría buscar un trade en retroceso profundo, simplemente no llega y después genera la misma secuencia. ¿Cuál era la secuencia? Retroceso muy profundo, que se compone finalmente de un desgaste, que por eso pongo yo esta segunda flecha. Aquí este sería el desgaste y el mercado sigue la tendencia. Entonces viene acá, retroceso muy profundo y vean estos dos pivotes de desgaste y nuevo mínimo. Entonces ese era el patrón de compra y aunque es difícil de anticipar, aquí ya lo podemos tomar y poder sacar las ganancias mínimamente al pivote anterior, en donde además converge con la banda externa, que sería aquí. ¿Vale? Vean, aquí ya después no logra hacer nuevos altos, se podría observar un comportamiento lateral clásico, pero el mercado empieza la secuencia de tendencia tranquila en donde respeta la banda media, no llega a esa zona de retroceso profundo donde se protege el stop y funciona evidentemente a la banda externa y aquí ya terminaría esa secuencia. Aquí es donde vamos a empezar a ver los movimientos muy volátiles, pero este comportamiento alcista que aquí de nuevo sería un poco difícil de determinar, pero cuando el mercado empiece a utilizar mucho como soporte la banda media, pues uno podría decir ya ahora sí viene el comportamiento alcista y utilizar ese indicador como punto de referencia para otra sobreextensión. Y ahora, como sí se ha formado este precedente de respeto a la banda media, aquí se puede anticipar de nuevo y sacar de nuevo esos targets. Y aquí no logra hacer evidentemente un nuevo alto, lateraliza precisamente en expectativa por el statement de la FOMC y pues el mercado cambia por completo su volatilidad, su incertidumbre es mucho más alta, las consecuencias siempre de lo que salen en las tasas de interés y la FOMC afectan directamente el S&P 500, el IS, y por lo tanto aumenta mucho su volatilidad. Recomendación, incluso en los días anteriores. Hay 3 recomendaciones. 1, si el mercado está muy volátil y yo no estoy dispuesto a asumir esos riesgos, está bien decir no opero, porque sobrepasa la volatilidad del riesgo que estoy dispuesto a asumir con mis posiciones. 2, voy a operar con el mismo tamaño de stop que manejo, que en un mercado volátil puede verse pequeño, pero tengo que ser muy preciso, milimétricamente preciso en mis posiciones, para evitar correr el riesgo de que dado el movimiento volátil me saquen una pérdida. Y 3, puedo simplemente adaptarme y tener un manejo dinámico del stop y el target acorde a la volatilidad. Entonces eso implicaría que proporcionalmente aumento mucho el stop, pero también el target. Y así puedo ganar mucho más asumiendo un riesgo también mucho más alto. Aquí por nombrar posiciones que funcionan en un fuerte impulso general, al principio en la banda media, pero después evidentemente sobreextiende, lo que funciona es el retroceso profundo. Yo no anticiparía la banda media con un precedente de retroceso profundo, es mejor tomarlo acá. Este sí funciona mucho mejor, una vez se ha tomado esta posición y se toma un target al menos al pivote anterior y sobreextiende de nuevo y zona de retroceso profundo. Estaba repitiendo el mismo comportamiento, que es una secuencia clásica de un fuerte impulso general acá también, hasta que llega a los 4.300, que es el área importante a nivel macro, y falla. El mercado en el premercado testea de nuevo y empieza una secuencia bajista. Este mercado se mantuvo un comportamiento muy volátil, pero no tan volátil como por ejemplo durante el statement de la FOMC. Entonces, de alguna u otra forma es entre comillas más operable, aunque se mantiene volátil. Era importante entender ahora cómo estaba bajando una vez llegaba a los 4.300 y básicamente formaba un rango lateral o un retroceso muy profundo hasta esta línea punteada, que es simplemente el 50% del canal de Kellner opuesto sobre el que anda el mercado, y funcionaba muy bien. Entonces aquí vemos cómo se repite el mismo comportamiento, sobreextiende igual que acá, hace el retroceso profundo y sigue. Es exactamente lo mismo. Ahora, ante la sobreextensión lo más probable es anticipar el retroceso profundo, pero aquí nos deja un precedente de que no hace el retroceso profundo, sino que a pesar de que está sobreextendido utiliza la banda media. Y aunque en el primero probablemente al esperar el retroceso profundo
nos dé un no fill o no nos llene la orden, cuando hace un nuevo mínimo y entendiendo lo que ha hecho antes, pues aquí se toma la entrada en la banda media, sobreextiende, de nuevo entrada a la banda media, sobreextiende, de nuevo entrada a la banda media, hasta que finalmente desgasta, pero este comportamiento podría verse reflejado aquí, que se genere el desgaste y arranque. Entonces hace el retroceso mucho más profundo a la banda externa porque ya lleva bastante tiempo sobreextendido el desgaste. Entonces aquí están las posiciones en corto anticipando un nuevo mínimo, o al menos a que llegue a este pivote anterior, que sería el primer target. Después empieza una secuencia de continuaciones clásicas, que es sobreextensión e inmediatamente retroceso profundo, que vendrían siendo estas dos flechas que marco aquí, que además vienen con sus test a la banda media. Entonces son patrones de continuación clásicos. Aquí de nuevo la banda externa genera los desgastes, al igual que acá, en una estructura más pequeña, y funciona de nuevo la posición, y aquí llega de nuevo a la zona de retroceso profundo. Ya aquí la secuencia cambia, llega a la banda externa, pero después lo que funciona es la banda media, no genera el desgaste acá. Entonces probablemente uno aquí o no tome la posición o se lleve un stop, aunque también sería probable ir directamente a la banda externa con este precedente anterior. Si no se toma esta posición aquí, pero se interpreta ahora cómo es la secuencia de venta del mercado y de los vendedores, pues ante la lateralización o se anticipa el retroceso a la banda externa inmediatamente, o se espera que se confirme el movimiento bajista y se toma el trade a la banda media, como aquí, ¿vale? Buscando mínimamente de nuevo los pivotes anteriores, que serían estos. Sería más o menos hasta acá, unos muy buenos targets también. Ahora el mercado retrocede mucho más, incluso parecería que fuese a cambiar de dirección con este trade a la banda media, no lo logra. 1, 2, el retroceso profundo no da nada, y al no dar nada sobreextiende y da los retrocesos cortos clásicos de un fuerte impulso, pero el retroceso profundo falla y cambia de nuevo por completo la dirección. Da movimientos muy amplios, muy amplios, donde principalmente funciona la banda media, pero llega un punto en el que retrocede mucho más y arranca de nuevo alcista. Estas serían ondas semicirculares muy amplias, que evidentemente aquí ya fallaría en hacer un nuevo alto, pero son secuencias muy grandes que se salen un poco de la escala en la que estamos acostumbrados a operar, y que eso viene precisamente de la volatilidad que trae el precio, donde principalmente, repito, funciona aquí a la banda media, un poco aquí antes de la banda media, pero cumple la misma secuencia. Se podría buscar aquí el desgaste, que son básicamente estos desgastes, pero ya no logra hacer nuevos mínimos y empieza a hacer ahora secuencias bajistas de ondas semicirculares un poco más clásicas, mucho más claras también, donde el mercado viene, retrocede a la banda externa, genera un desgaste y rompe. Viene acá, retrocede a la banda externa, genera un desgaste y rompe. De nuevo lo mismo, viene acá hasta la banda externa, incluso sobreextiende, como aquí, genera un desgaste y rompe en un nuevo mínimo. Y aquí por último una continuación también, como estos tipos de patrones, pero mucho más pequeños. De nuevo, en un mercado tan volátil las secuencias tienden a ser mucho más amplias, entonces evitemos quedarnos en la perspectiva inmediata y lo más apropiado sería identificar el movimiento mucho más amplio. El mercado aquí genera ese comportamiento bajista, no logra hacer nuevos mínimos, el mercado sube muy fuerte y baja muy fuerte, por eso pongo esta X, evitar meterse ahí en problemas. Y cuando vemos un comportamiento más tranquilo, aquí sí apoyarse de esa banda media que está funcionando para operar esa tendencia tranquila. Y ya para el viernes, mercado muy volátil también, pero con un comportamiento bastante claro y con paciencia. Y repito, viendo la perspectiva más amplia, porque el macro manda al operar, identificamos el comportamiento, irá retrocesos profundos, sobre extensiones, retrocesos cortos, y funciona muy bien aquí el retroceso profundo de nuevo. Lo mismo aquí, este trade a la banda media, aquí genera un patrón un poco más amplio, que es retroceso profundo, banda media y sigue, retroceso profundo, banda media y sigue. Esta X de nuevo es para representar que no se metan en problemas en ese movimiento tan volátil que es este. Entonces, en lugar de meterse en problemas, esperen a que se calme y buscan esas posiciones que en este caso, al igual que en el anterior, funcionan muy bien a la banda media. Sobreextiende, retroceso profundo, comportamiento clásico, y este trade a la banda media que uno anticiparía sería igual a este, falla finalmente. Genera aquí un fobo, incluso acá podría uno anticipar que va a seguir bajista, no lo logra. Y de nuevo el comportamiento clásico, continuaciones clásicas, después banda media, en este comportamiento tendencial tranquilo, falla para continuar, pero hace lo mismo, miren, genera ese fobo y después viene la banda media, genera el fobo, banda media, y aquí finalmente falla para continuar, pero este trade es completamente válido. Y aquí tenemos un comportamiento ya lateral abierto, muy abierto el comportamiento lateral, con retrocesos muy profundos,
anticipando los recorridos entre la resistencia y el soporte. Y una vez rompe bajista, genera el retroceso profundo, pero disminuye esa fuerza, lo que implica que puede venir de nuevo la tendencia tranquila, al igual que acá. Vean cómo funciona la banda media y cómo nunca sobrepasa esa zona de retroceso profundo. Y aquí una sobreextensión clásica, retrocesos cortos, continuación clásica aquí en retroceso profundo, de nuevo banda media ante la pérdida de fuerza y el retroceso profundo que finalmente falla. Y aunque hay un nuevo mínimo, en la escala más amplia realmente no lo hay, ni hay nuevos altos. Entonces es una expectativa mixta para la semana que viene. Esas serían las estructuras a nivel general de lo que presentó el mercado esta semana. Mercados muy volátiles. Si tienen cualquier pregunta, estamos atentos. Si hacen parte de la academia en coaching y si quieren hacer parte de la academia, pueden enviar el correo a soporte para que les den toda la información. Que estén muy bien. Hasta luego.